Mirad, así eran Norteamérica y Sudamérica hace 10 millones de años. Y así eran Norteamérica y Sudamérica hace 10.000 años. Como veis, no solo son muy diferentes a la actualidad, sino que también son muy diferentes a lo que había antes. ¿Qué pasó entre medias? ¿Qué pasó durante ese tiempo? En este vídeo vamos a hablar del caso más importante de unión entre dos continentes y sus consecuencias. Aclaración. Cada vez que hable de Norteamérica, también me refiero a Centroamérica, porque en términos geológicos han estado unidos y se han comportado como una única masa de tierra. Actualmente, Sudamérica y Norteamérica están unidos mediante un estrecho puente de tierra en Panamá, lo que te permite ir desde Alaska hasta Patagonia sin pisar el agua. Sin embargo, no siempre ha sido así. Es más, la mayor parte del tiempo de vida de nuestra Tierra, Sudamérica y Norteamérica han estado separados. La última vez que Norteamérica y Sudamérica estuvieron completamente unidos fue hace 150 millones de años, y para que os hagáis una idea, así eran estos dos continentes en aquellos momentos. A partir de ahí, estos dos continentes se desarrollaron completamente por separado, apareciendo y evolucionando especies completamente diferentes en ambos continentes. ¿Y qué pasó cuando ambos continentes se volvieron a juntar? Pues que de repente, montones de grupos animales que llevaban miles y millones de años sin verse, a excepción de animales voladores, de repente tenían ante ellos una masa de tierra enorme por explorar, y así es como comienza el que llamamos el Gran Intercambio Americano. Pero vamos en orden. ¿Cuándo se produce la unión entre estos continentes? Hace 10 millones de años comienzan a formarse unas pequeñas islas volcánicas entre ambos continentes que ya se encontraban bastante cerca el uno del otro. Sin embargo, no es hasta 7 años después cuando se unen completamente estos dos continentes, formándose hace unos 3 millones de años el Istmo de Panamá. Estas islas iniciales y luego la posterior conexión permanente entre ambos continentes permitió el paso en ambas direcciones de animales que nunca antes se habían conocido los unos con los otros. Para entender mejor este gran intercambio americano, vamos a ver cronológicamente cómo se produce este cambio, qué animales había antes y después en ambos continentes, cuáles cruzan, qué consecuencias tiene, qué ambientes había. ¿Qué animales había en Norteamérica y en Sudamérica antes de su unión? Hace más de 10 millones de años, gran parte de Sudamérica tenía un clima tropical, con selvas húmedas, mientras que el cono sur y los Andes tenían un clima templado de bosques y matorrales. En los ambientes tropicales habitaban gran cantidad de especies de gliptodontes, armadillos gigantes, perezosos gigantes, roedores gigantes, manatíes y diversos notoungulados y litopternos, unos animales actualmente inexistentes. Además, también había varias especies de monos, aves, cocodrilos, tortugas, serpientes, lagartos y peces de agua dulce. Por otro lado, en los ambientes templados del continente encontramos también armadillos gigantes y gliptodontes, perezosos gigantes, notoungulados, roedores, astrapoterios y litopternos. Además, había varias especies de marsupiales, entre las que se incluyen a los principales mamíferos depredadores de Sudamérica antes del intercambio, los esparasodontos, como los géneros Ación y Thylacophilus. Estas especies vivían en bosques y ambientes arbustivos y de praderas. Como veis, antes del gran intercambio, Sudamérica era un continente tremendamente diverso, con gran cantidad de grupos extintos actualmente o desaparecidos de ese continente. Por otro lado, en Norteamérica, antes del intercambio, tenemos unos grupos completamente diferentes a los que hay en Sudamérica. Por ejemplo, en Centroamérica había un ambiente de selva densa, donde habitaban cánidos y otros carnívoros y gran variedad de herbívoros, tanto artiodáctilos como perisodáctilos, principalmente caballos y rinocerontes. Esto de los artiodáctilos y los perisodáctilos ya lo he explicado en otro vídeo, así que para no entretenerme mucho más, os lo dejo por aquí arriba y le echáis un vistazo. El resto de Norteamérica era más templado, con un clima similar a una sabana o un clima mediterráneo, con animales como elefantes, rinocerontes, tapires, caballos, camélidos, antílopes, pecaríes, mósquidos y otros herbívoros sin parientes vivos actualmente. Además, también había cánidos, mustélidos, anficiónidos, los llamados perros oso, y félidos como Barburofelis morrisi, un dientes de sable. Como veis, la fauna de este continente nos resulta como más familiar, y actualmente algunos de estos grupos son increíblemente biodiversos, pero las diferencias con Sudamérica son muy notables.
Y llegamos al momento importante. Hace unos 9 millones de años, dos especies de perezosos gigantes sudamericanos cruzan hacia Norteamérica, dando comienzo el gran intercambio americano. En los siguientes 6-7 millones de años, varias especies sudamericanas de aves, perezosos gigantes, roedores, gliptodontes y armadillos cruzaron hacia Norteamérica, mientras algunas especies norteamericanas de camélidos, pecaríes y perezosos gigantes cruzaron hacia Sudamérica. Pero en estos momentos, entre Sudamérica y Norteamérica, os he dicho que no había una conexión completa entre los dos continentes. ¿Cómo consiguieron cruzar estas especies de un lado a otro? Pues probablemente mediante balsas de vegetación que se desprendían del continente y permitían viajar entre las islas que había entre los dos continentes. Quizá esto os parezca un poco imposible, pero mirad el tamaño que tienen estas balsas, mirad a la velocidad que se mueven en el agua y probablemente tengan animales encima. Hace 3 millones de años aproximadamente se unen de forma permanente Norteamérica y Sudamérica, y entonces ahí el intercambio sí que se va de madre y empiezan a mezclarse las especies entre ambos continentes. Tanto es así que se diferencian hasta 4 momentos muy importantes en el intercambio. En el primer momento, hace 3 millones de años, desde Sudamérica cruzaron gliptodontes, armadillos, perezosos gigantes, puercoespines y otros roedores emparentados con los capibaras. Por otro lado, desde Norteamérica cruzaron diferentes especies de caballos, elefantes, cánidos y mustélidos. El segundo momento ocurre hace 1,8 millones de años, y en este momento ya muchos de los géneros que cruzan son actuales. Desde Sudamérica cruzaron osos hormigueros, notoungulados y perezosos gigantes a Norteamérica, mientras que desde Norteamérica cruzaron a Sudamérica osos, cánidos, félidos, dientes de sable, mustélidos, pecaríes, cérvidos, camélidos, tapires, elefantes y una grandísima cantidad de roedores. ¿No os parece como que hay más especies cruzando hacia Sudamérica que hacia Norteamérica? El tercer momento ocurre hace nada más que 800.000 años. Hacia Norteamérica cruzaron zarigüeyas principalmente, mientras que hacia Sudamérica cruzaron más cérvidos, pecaríes y félidos. De nuevo, cruzan más especies hacia Sudamérica. Y finalmente, el cuarto momento de intercambio se produce hace 125.000 años y se produce un paso casi unidireccional hacia Sudamérica, cruzando coatíes, nutrias, mapaches, cérvidos, camélidos, caballos, conejos, cánidos, félidos y muchos roedores. Incluso algunos gliptodontes que habían pasado hacia Norteamérica volvieron a cruzar hacia Sudamérica. Ok, llegados a este punto del vídeo, creo que os habéis ya dado cuenta de que hacia Sudamérica cruzaron muchas más especies que hacia Norteamérica. De hecho, actualmente el 45% de las especies sudamericanas tienen un origen norteamericano, mientras que solo el 30% de las especies norteamericanas tienen un origen sudamericano. ¿Pero por qué pasó todo esto? ¿Acaso las especies norteamericanas eran más fuertes que las sudamericanas? ¿O estaban mejor adaptadas? La respuesta es que se extinguieron más especies sudamericanas que norteamericanas, por eso cruzaron menos hacia Norteamérica. Pero ¿y esto por qué? Se ha especulado que la llegada de las especies inmigrantes norteamericanas hacia Sudamérica podría haber generado una competencia con las especies nativas sudamericanas, desplazándolas. Por ejemplo, en Sudamérica, antes del intercambio, los esparasodontos eran los principales depredadores mamíferos, los grandes depredadores de Sudamérica. Sin embargo, después del intercambio llegaron cánidos, félidos, dientes de sable y otros carnívoros a Sudamérica, lo que pudo haber generado una competencia contra ellos. Sin embargo, esta hipótesis de la competencia entre las especies inmigrantes norteamericanas y las nativas sudamericanas no tiene tanto apoyo de los datos como pudiera parecer. Entonces, bien, ¿recordáis este mapa de América antes del intercambio? Bueno, pues después del intercambio quedó así. Resulta que mientras ocurría todo este intercambio entre ambos continentes, en el planeta se estaba dando un enfriamiento global que dio inicio a las glaciaciones. Esto hizo que los ecosistemas cambiasen, volviéndose más fríos y más secos en general, y extendiéndose unos ambientes templados de sabana y pradera. Pero claro, este enfriamiento global debió afectar tanto a las especies norteamericanas como a las sudamericanas, ¿no? ¿Por qué entonces se extinguieron más las sudamericanas que las norteamericanas? Resulta que la mayoría de las especies inmigrantes que venían de Norteamérica eran animales de climas templados que llegaron al cono sur cruzando por los Andes. Por otro lado,
La mayoría de las especies inmigrantes de origen sudamericano eran animales tropicales que cruzaron el istmo y se establecieron principalmente en las selvas de Centroamérica. De hecho, actualmente el 57% de la fauna de Panamá tiene un origen sudamericano. Por lo tanto, este enfriamiento climático afectó más duramente a las especies tropicales, mayormente de origen sudamericano, mientras que los inmigrantes norteamericanos de climas templados estaban más acostumbrados a este clima y no les afectó tan duramente. También parece ser que hubo un impacto de un meteorito en la Pampa que favoreció la extinción de especies sudamericanas poco antes de la llegada de las especies norteamericanas. Y con esto termino. La unión de Sudamérica con Norteamérica fue un fenómeno que cambió el planeta. No solo porque cambiaron animales de un lado para otro, sino porque esta unión afectó a las corrientes oceánicas, cambiando la temperatura de los continentes y de todo el planeta. Además, el intercambio no solo fue de mamíferos, sino que también cruzaron plantas, invertebrados, animales acuáticos, etc. Por otro lado, quizá os parezca curioso que en todo el continente americano ya no queden elefantes, ni perezosos gigantes, ni gliptodontes, ni grandes felinos, pero eso tiene que ver con la llegada de los primeros humanos al continente y eso ya es otra historia. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, espero también que se haya escuchado mejor, espero que sí. Recordad que tenéis la bibliografía en la descripción, recordad darle a like, compartidlo con los amigos, comentad, suscribíos, todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo.